Bien, muchachos, entonces después de haber visto la teoría, vamos a ver cómo se calcula, vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo se calcula una curva de capacidad de un generador teniendo los siguientes datos. Entonces, me dan primero la tensión de línea, 4600 voltios, está conectado en Y. Me dan la potencia aparente, 1 megavoltiamperio, la reactancia sincrónica 20 ohmios y el factor de potencia 0.8 en atraso. El primer paso entonces será hacer el diagrama fasorial. Este diagrama fasorial nosotros ya lo sabemos, lo tenemos ya muy practicado del generador. Lo primero que ponemos es aquí PT. Sabemos que la corriente está en atraso debido al factor de potencia, podemos ponerla acá. Entonces IA, que sería la corriente IA 90 grados, ponemos acá hacia allá. Este vector se llamará IAX sub S y este de aquí se llamará EA. Fíjense que para estos problemas de curvas de capacidad nosotros despreciamos la parte resistiva. R sub A. Listo. Entonces, ya teniendo el diagrama fasorial, lo que ahora vamos a hacer es hallar cada uno de estos valores EA, IX sub S y BT. ¿Cómo lo haremos? Entonces, primero hallemos BT. BT sabiendo que la conexión de aquí es en estrella y nos dieron la tensión, voy a pintarlo aquí sobre esta estrella, nos dieron la tensión entre una fase y la otra, ¿cierto? Que es 4600. A mí me interesa la tensión entre fase y neutro, que es la tensión que caería sobre un devanado de la armadura del generador. Entonces este sería BT entre una fase y neutro. Por lo tanto, BT sería igual a 4600 voltios sobre raíz de 3 y eso me da 2656 voltios. Bien, muchachos, entonces ya tengo mi primer valor, que es EA. Perdón, BT. Ahora vamos a calcular este valor que es IA X sub S. Para calcular ese valor, lo primero que tengo que calcular es IA. Y la única, como no la tenemos acá, la corriente que circula por el generador, ¿cierto? Como es una curva de capacidad, entonces, como es una curva de capacidad, entonces la corriente será cuando está entregando la potencia máxima. Entonces nosotros tenemos que la potencia aparente es igual a 3 veces BT por IA, ¿cierto? Entonces hallamos la corriente IA. IA será igual a la potencia, que sería S sobre 3 BT, es igual a 1 megavoltiamperio sobre 3 veces 2656. Esa IA me da 125,5 amperios. Listo, muchachos. Por lo tanto, IAX sub S será igual a... me falta aquí el ángulo de IA. El ángulo de IA, como tenemos el factor de potencia 0.8, nosotros podemos hallar este ángulo como, voy a poner aquí, hallamos θ como arcoseno del factor de potencia que es 0.8. Entonces este ángulo me da igual a 36.87 grados. Como está en atraso, pues será menos 36.87 cuando lo agregué en la corriente.
Por lo tanto, ahora sí, IA por X sub S vendrá siendo 125.5 por X sub S, que es, aquí lo tengo, 20 ohmios. Pero acuérdense que X sub S es una reactancia, entonces tiene ángulo de 90 grados, entonces sería 90 menos 36.87, ¿cierto? Y a X sub S me daría, cuando lo multiplico, aproximadamente 2510 con un ángulo de 57.13 grados. Listo, ya tengo IA X sub S. Y lo único que me faltaría hallar ahora es EA, ¿cierto? Como EA sería la suma vectorial de BT más IAX sub S. Entonces yo tengo que EA es igual a BT más IAX sub S es igual a BT, que ya lo hallamos, 26,56 con ángulo 0, más 25,10 con ángulo de 57.13 grados. EA será igual a 45,37.7 con un ángulo más o menos de 27.6 grados. Listo, ya tengo mis tres valores, mis tres magnitudes de los vectores en el diagrama fasorial. Como ustedes recuerdan, el diagrama de potencias es el mismo diagrama fasorial. Lo voy a pintar acá. Aquí abajito lo estoy pintando. ¿Sí? Este sería acá. Aquí abajo la corriente. Aquí a 90 grados. Acá sí. Perdonarán la mano alzada. No quedan muy perfectos, pero lo importante es que se entienda el concepto. Listo. Entonces, si yo cojo ese triángulo y lo multiplican por una constante, ¿se acuerda que la constante era? Multiplicamos por 3BTX sub S. Entonces convierto todas estas tensiones que están acá, las convierto acá en potencias. El eje de estas potencias viene siendo aquí este acá, chan y chan. Y aquí yo tengo kilovoltiamperios reactivos y en este eje yo tengo kilovatios. Bien, listo. Entonces, ahora quiero hallar cuánto mide este vector que es DE. ¿Cuánto mide DE? Es igual a EA por 3BT X sub S, ¿cierto? Entonces voy a bajarme acá y pongo aquí DE será igual a EA por BT por 3 sobre X sub S, ¿cierto? Esto me daría como resultado 1807 kilovoltiamperios. Ya tengo cuánto mide la magnitud de EA. Los ángulos que hay acá son los mismos que habría en ese triángulo de aquí arriba, ¿cierto? Entonces no me interesan tanto los ángulos como saber las magnitudes de cada una de estos vectores en términos de potencia. Ya tengo de E. Ahora el segundo vector, que será el de abajo, BT. Ahora quiero hallar este, voy a ponerle un nombre dB. Entonces, dB que es igual a BT por 3BT X sub S. Por lo tanto, dB va a ser igual a 3BT cuadrado sobre X sub S, ¿cierto? Si nosotros hacemos ese despeje, esto me da 10,58
kilovoltiamperios reactivos aproximadamente. Entonces recuerden, que este eje de acá es el eje de la potencia reactiva Q y este eje de acá es el eje de la potencia activa P. Entonces ya sabemos cuánto mide este vector. Y este vector, si ustedes recuerdan de la teoría, este vector se llama S, ¿cierto? Entonces S es igual a lo que tenemos acá, IA por X sub S, multiplicado por esto. IA X sub S ya lo habíamos hallado, nos había dado 25/10. Recuerden que no me interesan los ángulos porque el triángulo tiene los mismos ángulos. Entonces sería 25/10 multiplicado por BT por 3 sobre X 3 veces, ¿no? Aquí, sobre X sub S, ¿cierto? Ese valor me da 1 megavoltiamperio, que es la potencia máxima que puede entregar. Listo, ya tengo completo mi triángulo, ¿cierto? Entonces yo sé que si hago centro acá, pongo un compás y pongo aquí la punta del compás y aquí el esfero, me tiene que dar más o menos una gráfica así, ¿cierto? Si hago compás acá y acá, quiere decir que este vector de E puede estar más arriba, ¿cierto? Este vector puede estar o más arriba o más abajo, ¿sí? Dependiendo de la carga que yo le ponga al generador, ¿cierto? Y si ahora si hago eje acá, si pongo aquí el centro del compás, el eje del compás, y miro esta magnitud, entonces voy a usar una regla para que me quede un poquito mejor dibujado. Tendría yo más o menos 22, 22 y tendría por aquí abajo 22. Hacia arriba y hacia abajo. De pronto me demoré un poquito más. Lo importante es que quede claro. Pues, si ponemos esto en el parcial, esperaría que el dibujo no fuera tan bonito. Lo que me importa mucho es que tengan en cuenta cuántos son estos valores. Una vez que ustedes tienen estos valores, se pueden hacer preguntas de potencia sobre el generador. Entonces, yo esperaría que este círculo me diera casi algo acá, ¿cierto? Entonces recuerden que esta línea azul es el límite del estator y este de acá es el límite del rotor. Ya lo tenemos completo nuestro diagrama, nuestra curva de capacidad. Si sale este punto en el parcial, recuerden que lo más importante es calcular estos valores de potencia que yo tengo acá. Si yo tengo este triángulo acá, yo puedo hacerme una pregunta, por ejemplo, ¿cuánto es la máxima potencia activa? Que puede entregar ese generador. Cuando el generador va a entregar la máxima potencia activa, ¿cierto? Sería, como este es el eje de potencia activa, donde este eje sería más alto, sería que esta S, este vector estuviera hacia acá, o sea que el triángulo cierra por este lado. Voy a pintar solo ese triángulo, tendría aquí DB, tendría aquí S, que mide un megavoltiamperio, perdón, y tendría aquí DE. Ese sería mi triángulo de máxima potencia activa, ¿cierto? Entonces, en ese caso, S es igual a P, ¿sí? Y eso sería igual a
1 megavoltiamperio o 1 megavatio, ¿cierto? En esta condición nosotros podemos ver que el factor de potencia, o sea, si este se va para acá, quiere decir que la corriente va por acá. Entonces el factor de potencia es igual a 1. Entonces, repito porque me había salido del video. Entonces, si yo tengo este triángulo acá, ¿cierto? Este triángulo acá. Y quiero hallar la máxima potencia activa, pues sería que este vector, ¿cierto? Se ubicara donde diera la máxima potencia activa. Recuerden que este es el de potencia activa. Se ubicaría acá y cerraría el triángulo acá. Se vería de esta manera, ¿sí? Si eso es así, la potencia activa sería igual a la potencia aparente, 1 megavoltiamperio sería igual a 1 megavatio y el factor de potencia sería igual a 1. Ahora, si yo quiero hallar cuánto es la máxima potencia reactiva que puede entregar el generador, ¿cierto? Sería esta que está acá sobre este eje. ¿Cuánto sería la máxima? Entonces la máxima, para que no nos pasemos el límite del rotor ni del estator, sería como por acá, ¿cierto? Para que esté acá sería que este vector bajara hasta acá, ¿cierto? Y S y B quedarían sobre esta misma raya, ¿sí? ¿Cómo lo dibujaría yo? Quedaría algo así. Acá, acá, este pedazo se llamaría D sub B, este pedazo se llamaría S y este pedazo hacia acá se llamaría D sub E. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Este vector que está acá se movió hasta acá, ¿cierto? Porque estoy buscando la máxima potencia aparente, o sea, donde esto sea máximo, ¿sí? Y me quedó de esta manera, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la potencia aparente sería igual a Q, el factor de potencia sería igual a 0, que el ángulo entre la corriente y la tensión sería 90 grados. ¿Y cuánto sería la Q máxima? La Q máxima será igual, o sea, ¿cuánto sería esta S? ¿Sí? ¿Cuánto vale esta S? Esta S ya no vale 1 megavatio porque 1 megavatio de acá, ¿cierto? Nos pasaríamos el límite del rotor. Sería esta que está acá, ¿cierto? DE, que va hasta acá, perdón, esta que está acá, DE, menos DB. DE menos D sub B. Eso sería igual a 1807 menos 1058 de los que habíamos hallado anteriormente. Entonces, Q máxima nos da igual a aproximadamente a ver, voy a calcularlo. 750 kilovoltiamperios reactivos. Entonces, con este triángulo, ¿cierto? Nosotros podemos hallar ya la potencia máxima, ¿cierto? Potencia activa máxima, que básicamente depende del límite del estator, ¿cierto? O sea que toda la potencia aparente puede convertirse en potencia activa, perdón, en potencia activa. Y podemos hallar la potencia máxima reactiva, ¿sí? Pero esa potencia reactiva depende del límite del rotor, ¿cierto? Aquí era del estator y aquí es del rotor. Por ende, para hallar esta, hicimos D sub
E menos D sub B. Reste dos vectores, reste el vector largo de E menos este y por ende me da este de acá, ¿cierto? Entonces con máxima es igual a 750 kVA reactivos. Espero que haya quedado claro y si no, pues cualquier pregunta me la pueden hacer por correo o durante la clase.